la palabra que nos nombra es importante. Entonces, en un proceso muy íntimo me abrí esa puerta, ¿no? Como, ¿qué pasa si es que me cambio de nombre? La belleza del arte no radica en la técnica del quehacer, sino en la persona que eres y en qué tipo de energías sostienen tu ser y te desprende un quehacer, ¿no? Pero el dramaturgo puede no existir realmente. O sea, no creo que sea necesario ser dramaturgo, sí creo que es necesario ser una mejor persona, todo lo que podamos. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a el podcast de Sala de Parto, que es un espacio que hemos creado este año porque nos interesa saber en qué están estas cabezas que están escribiendo para el Teatro Nacional, cómo ha sido su proceso creativo de las obras que más hemos escuchado de ellas, cómo han sido en general el proceso de sus carreras y cuál es su punto de vista sobre los tiempos que vivimos en nuestro país. Y con nosotros tenemos a Quintu Galeano, quien es director, dramaturgo, docente, músico, y que ha escrito y dirigido varias obras, dentro de las que están las últimas, Watanabe y el vasto fondo marino. Watanabe, todo el vasto fondo marino. Todo el vasto fondo marino. Y Hamlet está muerto. Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, hermano. Gracias a ti. Digamos, en este momento, si tuviéramos que, así como en el teatro, en la dramaturgia, hacemos como una descripción del personaje, si tuviéramos que hacer una descripción de Quintu, ¿cuál sería? Yo diría que soy una persona en constante proceso de aprendizaje. De hecho, el nombre Quintu es un símbolo que he tomado hace ya algún tiempo y que da cuenta de eso justamente, ¿no? De un cambio, digamos, de una transformación que he tomado para mí mismo como parte de un camino de salud, de bienestar. Y creo que las personas que han tenido oportunidad de conocerme en el tiempo, de pronto podrían dar cuenta de muchos cambios en mi vida, ¿no? Entonces, creo que la mejor respuesta que podría dar a tu pregunta es que no estoy muy casado con una idea muy fija de mí mismo. Incluso con estos roles que has mencionado, que son roles que amo, no me encuentro de pronto como sí me encontraba antes, vinculado de una manera como total, ¿no? O sea, no ando por ahí diciendo que soy director o dramaturgo. Ciertamente son actividades que amo mucho, que disfruto mucho y que me posibilitan, son como plataformas para vincularme con otros seres, con otras personas, y también poder hacer manifiesto mi propósito, digamos, las cosas que quiero aportar en la sociedad, en nuestras comunidades, en mi paso por aquí, ¿no? Entonces te podría decir eso, que soy una persona que está como muy dispuesta a abrazar cosas nuevas, a soltar aspectos de mí que no sean tan beneficiosos, ¿no? Y poder dar pasos hacia el bienestar propio, pero también colectivo, ¿no? Y en esa búsqueda por soltar
cosas, ¿no? Que entiendo que son aquellas cosas que etiquetantes, parece ser, lo que estabas tratando de soltar. Al soltar a Carlos, ¿qué estabas renunciando al soltar a Carlos? O en tal caso, ¿qué estás tratando de evocar con Quintu en ese sentido? Sí, yo creo que pasan ambas cosas, ¿no? Creo que en todo aprendizaje, en todo proceso de crecimiento pasan ambas cosas, que hay que hacer espacio, digamos, para algo nuevo, ¿no? Y Carlos es un nombre que mi padre colocó sobre mí para extender su identidad, ¿no? Cosa que también le había ocurrido a él. Carlos es el nombre de mi padre y el nombre del padre de mi padre. Algo que suele ocurrir mucho, ¿no? Por lo menos en muchas personas, pero sobre todo diría en un paradigma masculino. Hay algo ahí con el nombre del padre, ¿no? Y ciertamente hay aspectos nobles en eso, pero también hay aspectos que circundan alrededor del ego, finalmente, y de la perpetuación inconsciente de ciertos paradigmas. En mi caso, como hombre, hijo del patriarcado, en un país como el Perú, en una sociedad tan machista, tan violenta, tan vertical, tan, digamos, donde la consideración es la moneda menos usada, digamos. Llegó un momento de mi vida en el que, más que un momento, digamos, fui viviendo un proceso que me fue conduciendo a una conciencia suficiente como para darme cuenta de que no quería yo perpetuar ese paradigma, que no quería vivir a través de esas consignas, digamos, ¿no? Nunca me sentí cómodo con el nombre Carlos, por una cuestión más intuitiva desde niño. De hecho, la mayoría de gente durante la mayor parte de mi vida se refería a mí como Galeano. Y hace algunos años, alrededor de la gestación de mi hija en el cuerpo de mi esposa y viviendo todo un proceso maravilloso y enorme en relación a la llegada de este nuevo ser y todo lo que eso significaba a nivel práctico, pero también a un nivel más sutil. Qué nombre iba a tener, cómo colocarnos, digamos, respecto del acompañamiento que íbamos a tener con esta persona, ¿no? Digamos, todo ese proceso creo que me abrió la puerta para considerar en la posibilidad de no solo albergar, digamos, una diferencia, digamos, respecto del paradigma en el que quería vivir, sino la posibilidad de renombrarme a partir del paradigma en el que sí quiero vivir, ¿no? Porque las palabras, y esto lo sabemos, quizá especialmente pues las personas que trabajamos con palabras, ¿no? Que sabemos que tienen un poder tan grande, no solo sobre el escenario, sino en la vida cotidiana, ¿no? Pues la palabra que nos nombra es importante, ¿no? Y entonces, en un proceso muy íntimo, me abrí esa puerta, ¿no? Como, ¿qué pasa si es que me cambio de nombre, ¿no? Y fue un proceso hermoso que viví primero muy secretamente y luego fui compartiendo primero con Vania, que es mi esposa, y luego con personas cercanas y luego más y más. Y eso empezó a pasar hace algunos años y ahora es una realidad muy abierta, muy extensa, ¿no? Y
creo que podría resumirlo en que ese nombre, Carlos, respondía, como te he dicho, a un paradigma más autoritario, más vertical. Y Kintu es el símbolo de una energía de amor, de gratitud, de respeto. Kintu es el nombre que se le da en los Andes a 3 hojas de coca juntas, y con esas 3 hojas de coca, que en otras partes de los Andes pueden ser 4 o hasta 5, se hace un ritual de agradecimiento fundamentalmente a las divinidades tutelares antes de empezar una jornada, como una ofrenda al cosmos, a la vida, a Dios, como quieras llamarlo, ¿no? Y pues ese es el sentido que he elegido para mi vida ya hace algún tiempo. Y la verdad es que estoy muy feliz por eso, porque las resonancias que eso trae son hermosas. O sea, ahora cuando le preguntas a mi hija, que es muy chiquita, tiene poco menos de 2 años, cómo se llama su papá, pues responde Kintu, ¿no? Y todo lo que trae ese nombre y todo lo que ha traído, digamos, este cambio de paradigma, que por supuesto no ha sido tan sencillo como solamente decir ya no quiero así, ahora quiero así, ¿no? Hay todo un trabajo de por medio, pero todo lo que ha venido con eso es muy grande. Creo que, o sea, yo totalmente entiendo lo que dices en relación al tema nombre, ¿no? En una experiencia personal, por ejemplo, cuando llegué aquí a Perú, empecé a notar que algunas amigas me decían Jano, porque aquí a algunos de Alejandro se les dice Jano. Me empezó a gustar y yo empecé a llamarme así. Y fue como, digamos, la creación de esta persona que sí puede ser gay, porque Alejandro no puede ser gay. Entonces, como digamos, me vestí con Jano para atravesar y vivir eso. Y ahora, años después, estoy como, mira, o sea, extraño un poco esa esencia, como tratar de integrar ese yo con esta esencia mía que también se identifica como homosexual y la puede vivir y puede estar. Entonces, yo encuentro como súper interesante este tema, porque también he acompañado el camino de varias amigues que, digamos, transicionan de género, pero digamos también es una decisión de nombrarse distinto. Y me estaba comentando el otro día que con un par de amigues hay algo que les pasa, como si su cuerpo estuviera más en sincronía con su interior, y hay como una paz que no sé, como que se desprende una paz de estas personas que de alguna manera logran que eso que los identifica coincida con lo que les identifica en lo más interno, ¿no? Lo traigo simplemente porque siento algo de eso, yo percibo algo de eso también en tu caso, ¿no? Entonces, si bien no es un cambio de género, es un cambio de persona, ¿no? Y me interesaría saber cómo esto influye en tu trabajo, digamos, este cambio, de qué manera influye en tu trabajo, desde la música, desde la gestión, desde la dirección, la dramaturgia. Me hablaste, por ejemplo, el principio de la austeridad, por ejemplo. Me parece interesante entender cómo eso está unido a lo otro. Sí, primero respecto de lo que dices, pues efectivamente, ¿no? Creo que es muy importante, más aún en una sociedad como en la que vivimos aquí en Perú y en Latinoamérica y en el mundo finalmente, ¿no? Solemos colocarnos muy de espaldas a algunas grandes verdades universales como el amor, el respeto, ¿no? Que con el tiempo, digamos, con el avance de la historia de la humanidad hemos en algunos ámbitos ido ganando algunas conquistas que ahora llamamos derechos humanos, ¿no? Pero pienso en tantas realidades
de género, raciales, socioeconómicas, culturales, en las que tantas personas se ven oprimidas finalmente por un paradigma de opresión, ¿no? Que según las circunstancias podemos llamar patriarcal, capitalista o el que sea que digamos que surja de las características particulares de esa comunidad, ¿no? Pero en cualquier sistema en el que haya opresión, en el que haya verticalidad, en el que haya violencia, surgen realidades oprimidas, ¿no? Y esas realidades pueden ser tan fuertes y empiezan a, digamos, a acumularse tanto a través del tiempo que realmente esas acciones, esos gestos que toman algunas personas para poder apropiarse de una identidad que esté más en armonía con los derechos humanos, con estos principios de amor y respeto, porque finalmente yo lo veo así, ¿no? O sea, este vínculo que haces tú entre una realidad, digamos, de alguien que está transicionando de género y alguien que no lo está haciendo como yo, es totalmente pertinente, porque finalmente estamos hablando de liberarnos de ciertas prisiones que se han adjudicado sobre nosotros y que de las que sí podemos librarnos, ¿no? Gran parte de lo doloroso de este sistema es que mucha gente y nosotros mismos durante mucho tiempo hemos pensado, no, ¿cómo voy a hacer eso? O sea, ¿no? Como que esa libertad, ese disfrute, esa autonomía estaba lejos. Y pues me alegra enormemente siempre conocer de casos en los que se transita hacia la libertad, finalmente, ¿no? Y también creo que el tipo de teatro con el que yo estoy comprometido apunta en esa dirección, ¿no? Y ya para responder a la pregunta que me acabas de hacer, tiene todo que ver este cambio con el trabajo que hago en cualquier disciplina, ¿no? Como director, como dramaturgo, como músico, como profesor, como padre, como esposo, como amigo, como todo, ¿no? Y tiene que ver con eso, con ser consciente de la realidad en la que quiero habitar y que deseo para los demás, que es una realidad de amor. Podría intelectualizar mucho más, pero creo que podría resumirse así. Y hubo un tiempo, la primera etapa, digamos, de mi desarrollo como teatrista, en la que ese no era el criterio y en la que creo que estaba ciego. ¿Cuál no era el criterio? El amor y la expansión de conciencia y el aportar, digamos, hacia generar caminos para la libertad, ¿no? ¿Y cuál sí era? ¿Cuál era como el status quo en tal caso? Yo creo que estaba dormido y creo que en el fondo estaba siendo conducido por un impulso inconsciente de éxito, digamos, de reconocimiento, de ser reconocido como alguien inteligente y talentoso y capaz. Y lo estaba logrando. O sea, tenía una vida, podríamos decir, exitosa, ¿no? Pero también ciega, ¿no? Y creo, estoy convencido, me doy cuenta, percibo en mi quehacer y también en el diálogo que este genera con la comunidad, que lo que hago ahora
que he cultivado una visión más consciente de las cosas, es sustancialmente más beneficioso y más artístico, porque creo que para mí, digamos, desde mi subjetividad, pienso que la potencia, que la belleza del arte no radica en la técnica del quehacer. Digamos, para utilizar este ejemplo, si estuviésemos hablando de pintura, no radica como en cómo sabes poner el pincel sobre el lienzo, sino en la persona que eres y en qué tipo de energías sostienen tu ser y cómo de ese ser se desprende un quehacer, ¿no? Entonces puedo saber mucho de iluminación y de acción dramática, ¿no? Pero si no hay cultivo personal, trabajo interior, consideración de las demás personas, de los demás seres en general, pues casi que estamos condenados a que lo que se manifieste de nosotros sea un trabajo pobre. Yo percibo también que, o sea, el trabajo, estas nuevas, yo siento que es como una nueva etapa para ti, como en tu desarrollo artístico, ¿no? Y estas nuevas obras, esta nueva camada de obras que están saliendo, claro, como dan cuenta de una respuesta ante una revolución personal, pero también que está conectada con la caída de ciertas ideas y también el rompimiento de algunas, no sé, aspiraciones que teníamos como colectivo y tal. Yo siento que estamos viviendo un momento, digamos, si me hablas de un teatro que reacciona ante la violencia, yo no recuerdo un momento más violento que el que vivimos ahorita en lo que tengo de vida. O sea, realmente es por todos los flancos todo el tiempo, estamos un poco en peligro, ¿no? Sobre todo si perteneces a una minoría, digamos. ¿Cómo eso puede, desde la dramaturgia, lograr ese objetivo de lo opuesto a la violencia, sino generar el encuentro, el espacio de encuentro? Es como que siento mi madre se comió mi corazón, siento que hay algo muy concreto que pasa, que es la catarsis. Hay una... Vania y tú y el equipo como llevan a la gente como una sensación de catarsis, ¿no? Y siento que eso, ante la violencia que estamos viviendo, es una respuesta como muy contundente de tu trabajo, ¿no? Quería saber si tenías algunas notas sobre eso desde adentro. Sí. Creo que lo más importante parte de una aspiración personal y que es un diálogo interno. O sea, uno sabe cuando está haciendo algo para tratar de conseguir una retribución para uno mismo, ya sea dinero, fama, reconocimiento, ¿no? Y cuando está al servicio de algo. Y a veces también podemos hacernos creer que estamos al servicio, pero la verdadera energía que se está moviendo es de recompensa personal. Y entonces nuevamente creo que la piedra angular de todo trabajo debe ser el trabajo personal. O sea, quiero decir, yo no puedo escribir una obra que se oponga al paradigma de violencia y que postule caminos hacia el bienestar si no vivo una realidad interna de no violencia y de camino hacia el bienestar, ¿no? Entonces, creo que lo primero
que fundamenta mi trabajo y ciertamente una obra como Mi madre se comió mi corazón es muchos kilómetros antes de escribir una sola palabra, ¿no? De haber derrumbado todo un edificio y luego haber puesto unos ladrillos y luego sacarlos otra vez y poner otros, porque en todo este camino hay, digamos, muchos momentos oscuros, en el sentido de que por lo menos cuando uno vive en el paradigma en el que se le ha criado y qué sé yo, sabe dónde está parado, ¿no? Pero cuando está girando y no hay referentes, pues toma mucho tiempo, ¿no? Ujú. Y una vez que ese camino es transitado y que estamos en él, creo que las cosas se hacen más fáciles, ¿no? En el sentido de que si toda tu energía, si toda tu mente, si todo tu corazón, si todas tus palabras están orientados en esa dirección de aportar bienestar afuera porque te lo deseas a ti mismo también, entonces los estímulos que vas recogiendo del mundo y los recursos que vas teniendo en las manos, pues van moldeando una realidad que va a constituir la obra, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado pienso lo siguiente. Hay dentro de la representación teatral hay un fuerte paradigma, lo ha habido hablando de Occidente desde el inicio del teatro griego y pasando por muchísimos periodos, incluyendo Shakespeare hasta la actualidad, en el que la visión es el teatro como espejo de la realidad. Entonces, eso nos acerca a una visión del teatro en el que su misión es hacernos ver lo que está pasando, ¿no? Y yo mismo he seguido ese paradigma mucho tiempo y he gozado de ficciones y no ficciones, de representaciones teatrales y cinematográficas y literarias que se rigen bajo ese paradigma y que de pronto podrían ofrecernos historias brutales y decir, wow, qué buena obra, qué buena película, qué buena novela, porque espeja tan fielmente la realidad que se cumple su propósito, ¿no? Y yo personalmente no estoy más de acuerdo con ese paradigma porque hay altas probabilidades de que eso nos conduzca a un camino sin salida. Entonces, por poner un ejemplo concreto, ¿no? En la realidad del Perú, un país con tanta violencia, con tanta marginación, con tanto maltrato, sobre todo a las minorías, como bien mencionas, tantos asesinatos, tantas violaciones de diversa índole, ¿no? Pero para tomar un caso en concreto, si yo como dramaturgo veo fuera una realidad terrible, pensando en este caso, por ejemplo, de esta mujer a la que fueron a su casa 2 personas de Claro y terminaron violando y matándola, ¿no? Que es una realidad, lamentablemente, que no es una isla, ¿no? Sabemos que eso ocurre muchísimo en nuestro país, de una manera que no podemos medir, ¿no? Entonces, bajo el primer paradigma que te menciono, podría decir, bueno, voy a escribir una obra sobre una mujer que es violada y asesinada para reflejar la realidad, y eso va a tener un impacto en el público y los voy a hacer ver la terrible realidad en la que vivimos. Y ese paradigma rige muchísimo no solo lo que hacemos los artistas, sino lo que consume, digamos, la gran mayoría de personas en plataformas digitales, ¿no? Pienso, por ejemplo, en esta serie
adolescencia, se llama, ¿no? Que es como, wow, qué bien retrata lo terrible que puede ser ¿no? Yo como dramaturgo, como director, como artista y como persona finalmente apuesto por otro paradigma, que es el de ver esa realidad y observarla a detenimiento, poder profundizar en las diferentes aristas que componen ese fenómeno terrible y postular una vía hacia el bienestar dentro de esa realidad, ¿no? El teatro es una manera de enfocarlo, digamos, podría ser que es la forma estética del conflicto. O sea, sabemos que para que haya teatro tiene que haber un versus, ¿no? Fuerzas en oposición. Entonces, que para que haya una protagonista tiene que haber algo que tiene que vencer, ¿no? Pero muchas veces ese núcleo estructural se confunde y nos lleva a pensar que cuando hacemos teatro se trata, digamos, de enlodarnos en la violencia que supone atravesar el conflicto. Pero para mí es una plataforma para más bien alumbrar las posibilidades de crecimiento, porque en realidad el conflicto que conduce a la crisis es la única manera de crecer. O sea, digamos, todos, todes hemos llegado a ser estas personas gracias a haber pasado diferentes crisis, ¿no? Si no, pues tendríamos una mente muy incipiente, un desarrollo muy elemental, ¿no? Entonces, esto ocurre, por ejemplo, en el caso de mi madre, se cambió mi corazón, ¿no? Tenemos a una mujer que ha vivido una realidad muy dura en su infancia, en su adolescencia, en su juventud temprana, y sigue viviéndola ahora que es una adulta joven, por una relación muy intrincada con su madre, que tenía problemas severos de salud mental. Y ahora que ella es madre y que ha atravesado su propio historial de dificultad en relación a la salud mental, está en un momento, y aquí es donde viene mi postulación como dramaturgo, ¿no? En el que necesita resignificar toda esa historia para acceder a la libertad. Y eso creo que marca un derrotero totalmente distinto que si yo hubiese decidido simplemente mostrar la realidad terrible que una mujer puede atravesar en esas condiciones, ¿no? Y seguro podría tener algún impacto, pero creo firmemente que el hermoso impacto que está teniendo la obra tiene que ver con eso. Es decir, con ser consciente no solo de la violencia del entorno, sino de qué estoy ofreciendo a la comunidad a la que me dirijo y que sale de sus casas y paga su entrada y va al teatro a encontrarse con un contenido que va a impactarlo significativamente, ¿no? Yo soy muy consciente de ese impacto y también me siento muy consciente, digamos, de la fortuna y del privilegio que supone poder dialogar con mi comunidad desde ese punto, ¿no? Entonces, creo que eso acarrea una gran responsabilidad también, ¿no? La de cómo me estoy relacionando yo con mi comunidad, ¿no? Uh-huh. Estamos un poco ya, vamos a ir cerrando con un poco dos ideas que me parecen interesantes. ¿Cómo aparecen las obras en tu lista de trabajos en proceso? O sea, ¿es un personaje, es una imagen, o es una historia, o es un... O sea, ¿qué llega primero? ¿Y cómo es ese camino a desarrollarla? Creo que lo que llega, en mi caso, o que así me está pasando, digamos, en este último tiempo, ¿no? Es
un tema. O sea, en el caso de mi madre se comió mi corazón, por ejemplo. ¿Cómo trascender una realidad de salud mental muy intrincada en un contexto femenino, ¿no? O sea, quizás surge de la pregunta de cómo es ser mujer y vivir una realidad así y cómo se podría trascender. Y entonces surge a través de la simbolización de esa acción dramática de trascender una realidad difícil, surge un personaje que es esta mujer, y a partir de ahí va surgiendo, no de una manera, te diré, muy cortical, sino más intuitiva, como el desarrollo de ese personaje, de escenas, ¿no? Y así tengo ahora mismo varias posibilidades en el cajón que son como ideas potenciales, ¿no? Que van encontrando su rumbo, pero creo que el camino, digamos, de la concreción de ideas artísticas es variado y múltiple, ¿no? Y que puede ocurrir de miles de formas. Y como si alguien quisiera imaginarse cómo Quintu escribe, ¿cómo sería? Yo vivo en una casa muy pequeña, llena de juguetes de niña. Y tengo un pequeño espacio dentro de esa casa en la que hay una mesa y una silla. Y me encuentro en un momento de mi vida en el que duermo poco y mi tiempo está muy condicionado por mi labor de padre y de esposo, ¿no? De sostén de algunos aspectos de una vida familiar. Y paradójicamente soy más productivo que en ningún otro momento de mi vida. O sea, de pronto dentro de esa realidad que demanda muchas labores de mi parte, encuentro siempre momentos donde voy desarrollando una idea, pero te diré que son muy salpicados. O sea, no gozo de eso que Vargas Llosa gozaba, digamos, de yo me siento en mi escritorio de 9 a 12 y de 1 a 6. No, yo ahí voy encontrando momentitos, y cuando ya entro a cabalgar el caballo, digamos, sí me las ingenio. Entonces, madrugadas, cafés, me voy a algún lugarcito con mi laptop y voy ahí como, ¿no? Y suele pasarme últimamente que tengo que robarle tiempo a dormir para poder hacer eso. O sea, estoy en un momento de mi vida, y así será por algunos años, en los que no puedo disponer de la holgura, digamos, que se piensa que idealmente debe existir para eso. Pero finalmente creo que cuando nuestra energía está alineada con una dirección, la vida va encontrando, digamos, la manera de abrirse paso para las cosas que son necesarias, ¿no? Creo que es eso. De pronto, si no fuera necesario, si fuese una cosa más periférica, caprichosa, no podría, pero esto es una parte importante del sentido de mi vida. Entonces ahí encuentro la manera de que se dé. Y para cerrar, si tuvieras que darle una recomendación a una autora, un autor, autores de Perú que está empezando, digamos, o que está, digamos, cabalgando esa carrera de dramaturgo aquí en Perú, Ajá. ¿Cuál sería? Desde mi punto de vista subjetivo, la mejor aspiración que podría tener para con alguien es que encuentre la manera de autoconocerse y de cultivarse. O sea, creo que estamos muy acostumbradas a darle mucha importancia al hacer, a lo que hacemos, y muy poco al cultivo de quiénes somos. Y creo que el quehacer debe ser un resultado orgánico de quiénes somos. Si yo no trabajo en quién soy, si mi ser todavía es muy pequeño, muy elemental, lo que voy a producir es muy pequeño y muy elemental. Entonces creo que mi mayor
no sé si consejo, pero la aspiración que puedo compartirles es observarse y observar el mundo afuera con detenimiento y cultivar energías de potencial crecimiento como paz interior, amor propio. Yo he pasado muchos años sin amarme y fumando como un loco y escribiendo cosas, pero realmente insulsas e inútiles, más que para llenarme el ego. Entonces, cuando uno es joven, a veces el afán por tener algún reconocimiento, tener seguidores, que vaya gente a ver mi obra como sea, que alguien me dé una palmada y me diga, oye, qué crack eres, puede ganarnos por encima de cosas que son más importantes, como habitar una realidad, digamos, íntegra, de salud interior. Luego te puedes meter a un taller de dramaturgia y empezar a tantear cosas. Ya en ese, digamos, momento de la vida, instaría a esas personas a lanzarse a jugar, a reunirse con amigues y arriesgarse a poner en escena proyectos, por más que al inicio no haya nadie, y todo el camino que hemos transitado, ¿no? Pero creo que la piedra angular de todo que hacer debe ser el cultivo de una realidad interior que sustente un ser con autoestima, íntegro, con una energía que pueda tocar mentes y corazones afuera, ¿no? Claro, como cultivar más al humano antes que el dramaturgo necesariamente. Claro, el dramaturgo puede no existir realmente. Claro. O sea, no creo que sea necesario ser dramaturgo, sí creo que es necesario ser una mejor persona, todo lo que podamos, ¿no? Claro. Bueno, muchísimas gracias, Quintu, A ti, hermano, por a ti. este espacio, por este tiempo, y le agradecemos a quienes nos han escuchado. Seguimos armando este programa a partir de los comentarios del equipo de Teatro La Plaza, de colegas, y por supuesto que queremos escuchar si tú has llegado hasta el final de este video, te interesa este tema obviamente, por favor, algún comentario, alguna idea, una sección que quisieras ver en el siguiente episodio, por favor, háznoslo llegar, porque estamos de verdad formándolo para que esto sea algo que nuestra comunidad pueda valorar y disfrutar y que le demos forma entre todos. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente. Gracias a todos.